Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos en Generación Francisco en nuestro programa de entrevistas. Hoy nos vamos a entrevistar a Enrique Ciro Bianchi. Enrique es sacerdote de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, de la Argentina. Obtuvo el título de licenciado en teología con especialización en teología dogmática en la Facultad Teológica de la Universidad Católica Argentina. En la actualidad es profesor de teología pastoral en esa facultad. Sus temas de estudios tienen que ver con una teología de la pastoral popular de cuño latinoamericano. Ha publicado un libro sobre ese tema, Pobres en este mundo, ricos en la fe. La fe de los pobres de América Latina, según Rafael Telo. Bueno, totalmente vinculado Rafael Telo a la teología del pueblo. También ha escrito varios artículos de divulgación teológica sobre distintos temas que tienen que ver con la pastoral popular y la opción por los pobres. Buenas tardes, Enrique. Mucho gusto de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Te agradezco la invitación. Bueno, nuestra compañera Nadia Vilat te va a hacer una primera pregunta de esta entrevista. Buenas tardes, Nadia, también. Hola Enrique, ¿cómo andás? Primero agradecerte que estés compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, ya como para ir entrando en el tema, queríamos empezar por el principio, que nos cuentes un poquito qué es la teología del pueblo. A ver, lo que se llama hoy teología del pueblo, lo primero que yo diría es que se lo empezó a llamar así propiamente desde que está Francisco en el pontificado, ¿no? Porque antes había algunas referencias, existe el nombre de antes, pero era más bien en otro contexto. Pero lo que entendemos hoy por teología del pueblo, básicamente en su núcleo fundante, se puede decir que nació en la reflexión de los peritos de la COEPAL, de la Comisión Episcopal de Pastoral, que fue una comisión que creó el episcopado allá por el año 66 para llevar adelante el Concilio Vaticano II. Cuando dijeron, bueno, hay que llevar adelante el concilio, hicieron una comisión episcopal de pastoral, que tenía varios aspectos, varios grupos de trabajo. Uno de esos grupos era un grupo de peritos teológicos. Y estos teólogos empezaron a pensar la cosa propiamente argentina, pensarla en el marco de la patria grande latinoamericana, influido por todo ese movimiento que había, ¿no? En esa época, estamos hablando de fines de la década del 60, principios del 70, todo el movimiento, por ejemplo, que representaron las cátedras nacionales de sociología, que era pensar desde lo nuestro, no tanto con las categorías europeas, sino con categorías propias. Bueno, estos peritos, entre los que se destacó Lucio Gera, el padre Rafael Tello, son los dos más nombrados, pero también estaba el padre Justino Farrell, que era sociólogo y en ese momento decano de la Facultad de Sociología, elaboraron un pensamiento, se puede decir, un pensamiento a partir de lo del concilio aplicado a América Latina, que después tuvo distintos desarrollos, y yo creo que básicamente ahí está el germen, la semilla de lo que hoy se conoce como teología del pueblo. Buenísimo. Y si pudieras marcarnos algunas diferencias con la teología de la liberación, ¿qué nos dirías? A ver, teología de la liberación se lo llama así a partir de un libro que escribió Gustavo Gutiérrez hacia 1971, 1972, cuando él dice que iba a dar una charla sobre el desarrollo y descubrió que el desarrollo, que era una idea no muy fuerte en Pablo VI, para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos, dijo que lo que necesitaban era liberarse, que no podían desarrollarse por las condiciones externas de dominación. Entonces, desde ahí empezó una teología que tomó ese nombre, de algún modo. Scanone, allá por el 78, hace una clasificación de distintas corrientes de la teología de la liberación. Hoy lo que conocemos como teología de la liberación por antonomasia, como que se llevó el nombre, es esta corriente más bien de Gustavo Gutiérrez, más bien que tuvo mucho predicamento en Brasil, en Centroamérica, pero hacia 1978, cuando hace esta clasificación Scanone, también él consideraba 4 corrientes distintas de teología de liberación. Y una de esas corrientes era esta que había nacido en Argentina, que se caracterizó por el pensamiento de los peritos de la COEPAL. Eso es para hacerte un encuadro histórico. Vos me preguntabas en cuanto a las diferencias. Yo lo que te tendría que decir, una caracterización básica de la teología del pueblo, es que toma el análisis histórico-cultural que está presente
en Gaudium et Spes. La teología argentina de la Coepal, me gusta más llamarla así que del pueblo en este momento, porque estoy hablando de ese momento, ¿no? Después te puedo explicar un poco las derivaciones, pero en ese momento, sobre todo, esta teología tomó mucho de Lumen Gentium, mucho de Gaudium et Spes, especialmente de Gaudium et Spes con esta mirada de la relación iglesia-mundo y de entender al ser humano en su contexto histórico-cultural. Esto es clave. Esto es clave, que la teología del pueblo privilegia el análisis histórico-cultural. La raíz de esto es en una idea tan antigua como Aristóteles, de que el hombre es un ser social por naturaleza. Decía Aristóteles, un ser absolutamente aislado no sería un hombre, sería o un dios o una bestia, o más que un hombre o menos que él. Pero el ser humano necesita gente, necesita sociedad, necesita familia. Bueno, a partir de eso, la teología de la Coepal empieza a plantear que esta unidad, a ver cómo decirlo, esta comunidad suficiente para la vida del hombre es el pueblo. El pueblo es el lugar donde se desarrolla la vida del ser humano. La familia solo, el hombre solo, aislado, no puede estar. Tarzán no existe, Tarzán es un mito de la literatura. Si uno dejara un hombre solo en la selva, no sería un ser humano. Bueno, solo no puede estar. La unidad primera es la familia, pero la familia no alcanza al desarrollo total de la vida. Por eso, históricamente, las familias se nuclean en pueblos. Entonces, el pueblo sería esta comunidad suficiente para el desarrollo de la vida humana. Y al pueblo lo caracteriza una cultura, un estilo de vida, un modo de pararse ante las cosas, un modo de pararse ante la vida, ante la muerte, distinto uso de los instrumentos, va a decir Gaudium et Spes. Bueno, esas ideas sobre pueblo, sobre cultura, al pueblo lo caracteriza la cultura y lo caracteriza tener una historia común y tener de algún modo un destino común. Esas ideas que pueden parecer muy abstractas, este grupo de peritos lo aplica a pensar la realidad latinoamericana. Entonces, entiende el pueblo, sobre todo el pueblo pobre, criollo, latinoamericano, como nacido del mestizaje que fue el colosal encuentro entre culturas que se dio en el siglo XVI, entre la cultura europea y la cultura indígena, el mestizaje que nació de ahí, y también sometido a un proceso de mezcla de culturas, de influencias varias, como las que vienen de la modernidad, las que vinieron por la inmigración. Ven al ser humano en esa complejidad, y desde ahí buscan auscultar la acción de Dios. Volviendo a tu pregunta sobre la diferencia, bueno, esas son las categorías de análisis principales. La mirada histórica cultural, que ve al ser humano en una cultura, en un pueblo, y no usan otro tipo de categorías más de cuño marxista, por ejemplo, como usa la teología de liberación conocida así. Son más bien críticos de ese tipo de uso. Pero bueno, esas son las diferencias básicas, me parece. Bien, clarísimo. Por último, Enrique, y un poco también teniendo en cuenta esto que nos contabas, la importancia del origen y el contexto, digamos, de la teología del pueblo, preguntarte también en función de tu experiencia, de tu formación, incluso de tu propia vida en comunidad y en el pueblo, digamos, ¿cómo ves vos que se expresa esa teología hoy en nuestro país, digamos, y también en Latinoamérica? ¿Cómo ves que se expresa esta teología? ¿Y cómo se vive hoy, digamos? ¿Cómo la podemos encontrar? A ver, está bien. Esa teología de algún modo influyó en muchos sacerdotes, en muchos sectores de la iglesia que querían trabajar con los pobres, sobre todo en la región de Buenos Aires. Después se dio una disolución, esa fue una movida muy linda, muy grande de la Coepal, que tuvo una disolución gradual, pero terminó siendo abrupta con el golpe militar en el 76, ¿no? Los curas villeros de algún modo participaban de ese entonces, participaban de ese espíritu, de esa teología. En 1979, el padre Tello tiene un problema, se ve con el subcardenal, con el cardenal Aramburu, y renuncia a dar clases en la facultad, renuncia a toda acción pública dentro de la vida de la iglesia, y se pasa los últimos 20 años de su vida viviendo en su casa y formulando junto a un pequeño grupo de sacerdotes
una teología de la pastoral popular, donde profundiza, donde lleva más a fondo muchas de las intuiciones que tenían en la Coepal. Y eso de por sí supone una corriente muy pequeña en la vida de la Iglesia, pero una corriente al fin de pensamiento a la que desde que está Francisco se la mira más intensamente. Pero más allá de esta opción del padre Tello, de esta profundización que él hizo de su doctrina, más allá de eso, en la historia de la Iglesia, el grupo de sacerdotes, la gente que fue influida por la Coepal, siguió su vida pastoral, siguió su trabajo entre los pobres, repito, sobre todo en la región de Buenos Aires. Yo creo que de ahí bebe Bergoglio y el Papa Francisco, cuando llega en el 92 a Buenos Aires como obispo auxiliar y empieza a mezclarse con la pastoral que hay en las villas. Y desde ahí bebe esa especie de espiritualidad. Él lo cuenta, por ejemplo, en un reportaje que él descubrió lo que significa la Virgen de Luján para la gente en estas peregrinaciones. Uno de esos frutos de la Coepal, de este pensamiento, es la peregrinación a pie a Luján, ¿no? Y Francisco cuenta en un libro reportaje muy lindo que le hacen habla todo el libro sobre la Virgen. Y cuenta cómo descubrió a la Virgen y lo que hacen la gente, sobre todo en los pobres, en esas peregrinaciones. Lo pongo como ejemplo para decir esto. Yo creo que así es como llega esta derivación de la teología del pueblo que se fue dando, después de ser cortada abruptamente en el golpe militar, esta derivación que se fue dando, llega así a Bergoglio, que por supuesto al ser una personalidad tan capaz en muchos aspectos, él de algún modo la internaliza y la reformula. Uno ve muchas cosas en común entre las ideas de él y lo que propone y estos teólogos de la Coepal, pero no puedo decir que sea exactamente lo mismo. Yo no pondría a Bergoglio, a Francisco, como un teólogo del pueblo. Sí diría que lo influyó mucho en este sentido. Y en este sentido ha influido, así como a quien hoy es Papa Francisco, un montón de iniciativas que pueden verse en la Iglesia, sobre todo en las búsquedas de reconocer la obra de Dios en los pobres, que eso era algo que lo tenían muy, muy, muy fuerte, ¿no? Dios actúa en las luchas cotidianas para vivir del pueblo pobre latinoamericano, hay una fuerza, y esa fuerza viene de Dios. Bueno, en todos esos intentos pastorales por reconocer, por potenciar esa fuerza, hay mucho de esto que hoy se llama teología del pueblo. Excelente, clarísimo. Pablo, no sé si querés sumar alguna pregunta. Estás muteado, Pablo. Pablo. Ajá. Yo he tenido la suerte de poder compartir con Juan Carlos de Canone, con Cacho, ¿no es cierto? Sí. Que también era un difusor de esta manera de ver las cosas, y sobre todo vinculado a la doctrina social de la Iglesia. Con él nos compartíamos sus enseñanzas sobre la doctrina social de la Iglesia. La verdad, sosteniendo una bandera, se puede decir, Cacho, muchos años de su vida, hasta el final de su vida. Me parece que esto que llamamos la teología del pueblo tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia y con una experiencia concreta de la doctrina social de la Iglesia en la Argentina. ¿Cómo lo has visto vos, este desarrollo, este mezclarse de la vida argentina, la doctrina social de la Iglesia y estas historias, ¿no? Que vos los has mencionado? Mientras vos hablabas me acordaba de Carlos Mujica, me acordaba en alguna medida del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Viniendo más a la actualidad, uno puede pensar en los curas Villero, en Pepe, en Charlie, en Toto, ¿no? Todos ellos. ¿Cómo te parece que se está desarrollando hoy esta acción? Porque es más que un pensamiento, es un pensamiento acompañado de una acción. Bueno, eso sí es clave, esto último que vos decís. Todo el interés por formular una teología no tenía nada de abstracto, ni siquiera de académico, era eminentemente pastoral, era para influir en la historia, era para llevar adelante la renovación del concilio. Y dentro de eso, con las ideas conciliares, con la revelación bíblica, si se quiere, inspirando, mirar la vida del pueblo argentino en el marco de la patria grande latinoamericana. Eso tiene consecuencias políticas.
profunda analogía con los planteos de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Tiene consecuencias políticas en el sentido de plantear caminos para que el pueblo pueda tener el verdadero protagonismo de su historia, ¿eh? Y en ese punto se la considera teología de la liberación, ¿eh? Por ahí, si uno quiere marcar otra diferencia con la que se llama teología de liberación, la teología de liberación acentúa más el cambio inmediato de estructuras de dominación, de estructuras de muerte, si se quiere, ¿eh? Y por ahí la teología del pueblo, que por supuesto no niega eso, ni mucho menos, no podemos negar el estado de dominación de nuestro pueblo latinoamericano, apunta a una liberación más profunda, a una liberación que viene de Dios, y no es espiritualismo esto. Por ejemplo, ponían el ejemplo de la fuerza liberadora del bautismo, ¿eh? El bautismo, desde el momento que nos reconoce a todos como hijos de Dios, nos reconoce a todos iguales. Entonces, a un indio sufrido, pobre, como eran los primeros bautizados así, el bautismo le daba un lugar en el mundo, ¿eh? Si era alguien, no podía ser matado así nomás como si fueran barridos en las colonias de Norteamérica, porque no tenían el reconocimiento de la dignidad humana que les daba el bautismo. Entonces, Tello, todos los peritos de la COEPAL hablan de que eso permanece como una memoria histórica y que es una profunda semilla de liberación. Alguna vez Tello citaba el ejemplo de Eva Perón, que en su librito Mi Mensaje dice, algo así, no me va a salir de memoria la cita, pero dice, esa es la religión que yo admiro, la que le hace sentir al más humilde descamisado, poder decirle frente a cualquiera, frente al hijo del más rico, decirle yo soy lo mismo que vos, un hijo de Dios. Esa liberación que le hace levantar la cara frente al que sea. Los pobres saben que en la vida, para sobrevivir, tienen que soportar humillaciones, tienen que soportar que el otro se sienta que es más porque tiene más estudio, porque tiene más plata. Pero acá en el corazón, por el bautismo, saben que ante Dios nadie es más que ellos, ¿eh? Y eso le da un modo de pararse ante la vida, una dignidad, una gallardía, si se quiere, especial, que, según estos teólogos, tiene su raíz en el bautismo. Es muy impresionante en los últimos documentos de Francisco la reiteración de la palabra pueblo. Aparece párrafo por medio prácticamente la palabra pueblo, afirmando que no hay ninguna posibilidad de salir si no es desde el pueblo, con el pueblo, siendo pueblo, haciéndose pueblo. Él habla de ese, como de un parto de hacerse pueblo, ¿no es cierto? Hace un mes atrás nos contestó a Generación Francisco, que lo saludábamos por el 8º aniversario, diciéndonos que, bueno, qué bien que habíamos consultado con el pueblo, algo que no lo habíamos pensado, que nos salió y que él le dio forma. ¿A vos qué te parece las posibilidades que tiene la Iglesia hoy y que tenemos los argentinos hoy en general de ser verdaderamente pueblo? Bueno, sí, yo creo que ahí das en el clavo, que es una de las cosas a las que llama Francisco, en varios aspectos. Bueno, habla del gusto espiritual de ser pueblo, pero además esa mirada hacia el pueblo, ese ir hacia el pueblo, es para él el antídoto frente a los grandes problemas de la Iglesia, que tienen su raíz en el clericalismo, en el elitismo. Siempre nos convertimos en una élite cuando nos desgajamos del pueblo, de sus luchas, sus preocupaciones, sus sufrimientos. Bueno, el camino que marca Francisco va por ahí, pero porque es el camino del Evangelio, no porque él sea ni populista ni que tenga ninguna adscripción política. El camino del Evangelio va por ahí. Cristo vino para anunciar la salvación a todos, y cada uno a su manera está llamado a entrar en esa comunión con Cristo. Si nosotros planteamos un modelo de iglesia donde hay que cumplir un montón de requisitos para llegar a Dios, no estamos siendo fieles al Evangelio, no estamos siendo fieles a esa voluntad salvífica universal, no estamos reconociendo que Dios actúa más allá de nuestras estructuras visibles, y la iglesia se vuelve un pequeño gueto, un grupito. Bueno, Francisco nos llama a reconocer, no se trata solo de ir a servir al pueblo, a los que no están,
a los que no están en la iglesia, sino que la iglesia se reconozca en el pueblo, que reconozcamos la obra de Dios en el pueblo, sabiendo que el amor de Dios es tan grande, es tan universal, que tiene un camino para cada una de las personas que existen. Bien, Quique, no sé si querés agregar algo más para redondear estas ideas. Agradecerles nomás, agradecerles que hayan pensado en llamarme y bueno, y augurarles que sigan difundiendo este tipo de ideas, este tipo de miradas sobre la iglesia. Sé que están trabajando en este sentido y bueno, me parece una buena iniciativa, ¿no? Que es como la levadura que fermenta en la masa. Confiamos en que Dios le haga crecer, ¿no? Esa pequeña semilla, pero que es como la del Evangelio, que está llamada a ser un arbusto donde se posen todos los pájaros de la tierra. Nadia, ¿algo más de tu parte? No, agradecer a Enrique por su generosidad, sus ganas de compartir con nosotros y bueno, y estar en este espacio. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, Muchísimas gracias, Enrique. Será hasta otra próxima oportunidad que seguramente te volveremos a invitar a compartir un rato con nosotros. buenísimo. Cuando quieran, no hay problema. Adiós. Adiós. Nos vemos.